Muy buenas tardes a los amigos que nos acompañan en este magnífico recinto que es la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, y muchas gracias también a quienes nos siguen por las redes sociales. Comienzo por agradecer, yo me llamo Andrés Ordóñez, comienzo por agradecer a Alberto Vital, autor del libro que nos congrega esta tarde, y a José Antonio Lugo, el editor de la obra y cabeza de esta editorial, El Tapiz del Unicornio. Muchas gracias por honrarme con la invitación para estar en esta presentación. Yo quisiera comenzar diciendo que generalmente cuando uno presenta un libro, se concentra en el producto en sí, ¿no?, que se está, digamos, promocionando. Pero yo quisiera comenzar primero por reconocer la bellísima factura del libro. Seguramente José Antonio nos abundará en su momento sobre el objeto en sí, pero me parece a mí que el libro es una manufactura y de una factura extraordinaria. Y también quisiera yo abordar un tema que a menudo se soslaya, y es el autor mismo, ¿no? Quisiera yo dar algunos elementos sobre el autor, la obra del autor, a manera de contexto del libro que nos ocupa el día de hoy. Alberto Vital pertenece a la generación de escritores mexicanos nacidos a finales de la década de 1950, y en ese sentido es también usufructuario de la última etapa del magnífico sistema de educación pública que tuvo nuestro país hasta el inicio de su debacle con las reformas educativas del presidente Luis Echeverría. Junto con esta característica está otra que va implícita en este contexto de vida, y es que también es de los últimos intelectuales mexicanos educados, criados en la mística del mérito y del servicio público. Yo creo que esto son dos rasgos que definen la personalidad intelectual y pública de Alberto Vital, y que determinaron en su momento su trayectoria de vida como académico, como intelectual, pero también como un hombre preocupado por su sociedad, por su momento histórico. Y en ese sentido, yo diría que hay dos vertientes en la vida de Alberto Vital que vale mucho la pena tomar en cuenta. La primera, desde luego, es su trayectoria universitaria como investigador de tiempo completo, dedicado en cuerpo y alma a los estudios y a las investigaciones filológicas en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, del cual incluso fue director. Esta vertiente filológica no le bastó, amplió su universo a la vertiente filosófica, histórica, sociológica, y eso le valió el haber sido un extraordinario coordinador de humanidades en nuestra universidad. También hay otra vertiente, y es su vertiente en el ámbito internacional, que sin duda alguna, combinada con su trayectoria académica a la cual he hecho referencia, lo hace hoy cabeza
y renovador de un proyecto iniciado por José Vasconcelos en 1920 y que hoy tiene una dimensión global en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. En el ámbito internacional, Alberto Vital llevó a cabo una extraordinaria labor como director de asuntos académicos en la Dirección General de Asuntos Culturales, en un momento en que la vertiente académica simplemente había sido abandonada por la diplomacia mexicana y Alberto llegó para revivirla y proyectarla de manera importante en proyectos extraordinarios que lamentablemente pocos conocemos, intentando renovar la tradición de formar las élites de América Latina en México. La obra de Alberto Vital es múltiple y voy a intentar dar una panorámica general de ella. Hay una parte muy importante, desde luego, que es la que corresponde a la vertiente ensayístico-académica. Y en este ámbito, un tema destacadísimo es todos sus estudios sobre la obra y la vida de Juan Rulfo. Su primer ensayo a ese respecto es El lenguaje y poder en Juan Rulfo, de 1993. Y después viene una obra, a mi ver, extraordinariamente singular, y es Un arriero en el Danubio, que es nada menos que el rastreo, el examen del impacto de la obra de Rulfo, nada menos que en la narrativa alemana de la posguerra, ¿no? Hay otro libro también importante que es Rilke, Rulfo. Hay que decir que Alberto además de filólogo hispánico, pues también tiene un conocimiento profundo de la filología germánica. Hay que decir que Alberto obtuvo su doctorado en literatura por la Universidad de Hamburgo, lo cual tampoco le ha impedido expandir su ámbito de interés a la obra de las figuras señeras de nuestra literatura, como es Alfonso Reyes. Ahí tienen, por ejemplo, La cama de Procusto, que es Reyes y la vanguardia, Los sonidos cordiales, de 2006, El canon intangible, de 2008, desde luego la literatura del boom, como García Márquez, Principios y finales, García Márquez y América Latina, de 2010. Y también hay otra vertiente muy abandonada en la tradición mexicana, que es la biografía. Yo creo que Alberto es de los poquísimos autores mexicanos que han dedicado tiempo y esfuerzo al género biográfico, y en este sentido hay tres obras que a mí me parecen paradigmáticas, fundamentales, que son la primera, su primera incursión en el género biográfico es Victoriano Salado Álvarez, un porfirista de siempre, de 2002, y después yo creo que su biografía más conocida, que es Noticias sobre Juan Rulfo, de 2004, y también dentro de este fenómeno de preocupación social, su atención a la vida de una personalidad de la política mexicana, que fue Enrique Olivares Santana, un hombre de la Revolución Mexicana y de la República. Esta manera de abordar la realidad desde la filología ha tenido un complemento más reciente, y es su labor de reflexión sobre la realidad contemporánea. Hay un texto breve que a mí me parece muy pertinente en el momento que estamos viviendo, y es La muerte de la cultura letrada. ¿Por qué nuestros jóvenes ya no entienden lo que leen?
ni pueden escribir lo que piensan. Es una reflexión ambiciosa, una reflexión puntual, de una actualidad enorme, y otra que tiene que ver con el ámbito de su interés en el día de hoy, que es la disciplina de la retórica, ¿no? La retórica, evidentemente, en el sentido científico de la palabra, ¿no? Que es el arte de convencer, ¿no? Y es Aritmética de la Mente de 2022. Por si fuera poco, a toda esta obra ensayístico-académica se añade su labor como editor. Y en este sentido yo destaco dos obras: Aires de las Colinas, que son las cartas de amor de Juan Rulfo a su esposa Clara, y otro libro, un libro colectivo, que es Tríptico para Juan Rulfo, Poesía, Fotografía, Crítica. Ahora tenemos la otra vertiente en la cual se inserta OMA, el libro que nos ocupa esta tarde, y es la vertiente de la creación literaria. Y esta vertiente literaria está dividida también en varios aspectos. El primero, desde luego, la narrativa: Teatro de Ángeles, 1984, Lejos de las Fiestas, del 91, El Banquete del Más Allá, del 95. Una obra que a mí me parece que lamentablemente ha sido poco atendida, y es Jardín Errante, publicada por Siglo XXI en 1998, una novela de corte clásico, pero entendido el clasicismo a la manera de los autores alemanes. A mí me parece que Jardín Errante nos remite a autores o al modelo de autores como Mann, como, ¿cómo se llama? La muerte de Virgilio, ¿quién es? Hermann Broch. Como Broch, ¿no? De una ambición formal y estructural extraordinaria, y que no me parece que sea la norma, la regla en la literatura de los autores de la generación de Alberto. Tractatus Vitae, Headhunters, 1970-2002, Escenas no incluidas, Órdenes superiores, donde incursiona en el thriller, Momentos cruciales, donde se aventura a novelar ambientes de la Grecia clásica, Manuscritos descubiertos, donde entonces se mete en los zapatos y en los intríngulis de autores de enorme importancia en la literatura universal, El Faro y la Tormenta, Tres Mundos, Argumentos de Juan, y Manifiesto por Migrantes de 2022. Y después viene también su interés por la experimentación. Y ahí tenemos toda una labor que ojalá Alberto nos relate un poquito, que es la narrativa a varias plumas, y su idea de lo que él llama una película de papel, que es una especie de venganza de la literatura al cine y a la industria audiovisual. También la cuestión dramática, Dramatis Persona, de 2023, y un filón de extraordinaria sensibilidad y delicadeza, que es su obra poética, con un dominio de la forma a la vieja usanza, como solamente gente como Rubén Bonifaz Nuño lo llegó a dominar y a cultivar. Alberto se lanza al rescate de esa ambición de dominio de la forma. Poemas conmemorativos de 2008, Retazo, Misceláneas, Miscelánea Cuarentena de 2021. Este es el contexto que da, en el cual se ubica el libro que hoy nos congrega, OMA, y que constituyen
13 horas y media en la vida observada en close-up de un individuo. Y en este libro, como en buena parte de la obra de Alberto, hay una connivencia, un diálogo entre lo sublime y lo vulgar. Leo un pequeño fragmento, dice: había cenado en casa de Ana. Ahora los calzones y los pantalones se le mojaban por la orina en que su cuerpo había transformado aquellos buenísimos vinos que él llevó y que descorchó y escanció con la elegancia de un experto. No se puso el menor de los límites cuando las ganas le presionaron la vejiga. Se dejó ir como una vez que, todavía muy niño, más niño, alguien lo golpeó y él solamente reaccionó mojando los pantalones y luego ya no recordó nada y no supo si se habían burlado o si lo protegieron. La orina salió hirviente y le dio el más breve de los gozos y de los refugios, un calorcito en el sexo, en las ingles, que luego se extendió y se volvió una culpa fría. También la saliva de ella ingresó en su aparato digestivo y terminó contribuyendo a la producción de orina. La saliva de sus besos rojos y el sudorcito que él fue recogiendo de los hombros, de las axilas, y los humores del vello púbico y la insinuación del líquido alrededor del clítoris, todo eso ahora era orina gracias a los perfectísimos laboratorios del aparato digestivo. Y los labios de Ana, después de besarle el sexo, labios dulzones y calientes y pegajosos. Este contraste, esta connivencia también convive con un contraste de lo divino con lo terreno en la polémica sobre el sentido o antes por la posibilidad de la fe. Esta es otra temática recurrente en Alberto, la posibilidad de la fe. Cito dos breves fragmentos. El problema del racionalismo ateo instrumentalizado por la política es que nos arrebata unas creencias trascendentes y nos promete unas creencias intrascendentes que además no tienen instituciones que las lleven que las lleven todos los días a las personas vivas, a las almas de carne y hueso, a las ánimas que envuelven los cuerpos y todavía hoy menos instituciones protectoras en estas épocas de privatizaciones indiscriminadas. Otro fragmento también relativo a esta dualidad dice: quien se declara ateo está diciendo algo que no puede comprobar. No está siendo científico. Una postura un poco más seria es el agnosticismo. Declaro que no puedo comprobar ni una cosa ni la otra. Voilà, como dices tú, una afirmación que tiene unas mínimas bases firmes y por lo tanto dignas de algún respeto. Pero ¿cómo puedo creer si no veo? ¿Quieres que confíen en ti y tú no confías? Simplemente confía, niño. ¿Y quieres ver realmente? ¿Realmente quieres ver? Pues bien, ningún ser humano ha visto jamás una sola palabra hablada, nunca. Tampoco hemos visto los insignificantes virus, aunque nos lleven a la tumba. Y muchísima gente los niega, solo porque ella no los ve, aunque la mate. La base o prueba de su prueba es que no hay prueba, razonamiento que sería ridículo si no fuera peligroso. El libro también aborda otra de las temáticas recurrentes en Alberto y es su preocupación por la situación social. De manera que la trama que nos revela Oma está inserto en el universo paradójico de una realidad a todas luces mexicana, marcada por la desigualdad, la violencia, pero también por la nobleza, como es la relación entre Oma y el chofer. No les digo para cucarlos, ¿no? El chofer del taxi, ¿no? Y todo esto se expresa
en la forma de una interlocución que oscila entre la discusión callejera y el diálogo a la manera de Platón. En la escala de la obra de Alberto Vital, tal vez Oma sea un divertimento, pero esto no demerita el que sea una invitación a internarse en el universo denso, irónico, erudito, complejo, erudito, pero nunca arrogante ni carente de humor, de Alberto, pero un humor de extraordinaria sutileza, así como es él, rayando siempre con la ironía que en no pocas ocasiones hace de sí mismo, de Alberto mismo, su blanco, ¿no? Hay un fragmento, déjenme localizárselos, página 90. Dice: Roberto le había preguntado si conocía un texto, Manifiesto por Migrantes. No tenía la menor noticia. Ese texto es texto de Alberto, por supuesto, ¿no? Alberto Vital es, a mi ver, fundamentalmente un ironista, y como tal, su producción puede adquirir matices de humor, de sátira, incluso de burla, pero lo esencial es que como digno ironista que es, al contrario del mentiroso, a él no le interesa que lo crean, no le interesa que le crean, lo que le interesa es que lo entiendan. Y Alberto, como todo ironista que se precie de serlo, parte de una total confianza en la inteligencia y en la sagacidad de quien lo lee. En este caso sería de su interlocutor, de quien cierra el círculo de la comunicación y que constituye en sí mismo el acto de la literatura. El ironista parte de una total confianza en la inteligencia y la sagacidad de su interlocutor, decía yo, porque lo considera en pie de igualdad y por lo tanto capaz de acceder al conocimiento que en su mensaje contiene cifrado. La escritura de Alberto en muchos aspectos es una escritura cifrada. Por ello, Alberto Vital es un escritor extraordinario, es decir, está fuera de lo ordinario, fuera de la tendencia generalizada en nuestra literatura contemporánea, que considera al lector o al escucha como alguien inferior al que se puede engañar o, en el mejor de los casos, ofrecerle el texto digerido al modo del egoísmo de quien lo emite. Alberto Vital no duda en exigir al lector colocarse a la altura de lo que está leyendo, y eso lo sitúa a contracorriente con el facilismo simpaticón que con frecuencia confunde democracia con demagogia y lo popular con la grosería. Y no me extrañaría, sinceramente, que en un futuro, cuando la marea del desprecio restituya su dignidad a la inteligencia, que la obra de Alberto Vital se convierta en una obra de culto. Los invito a leer verdaderamente a Alberto Vital. Muchísimas gracias. Es para hacer suspenso, ¿eh? Listo, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hiciste, Andrés, un recorrido espléndido por la obra de Alberto. No hay mucho que agregar y, sin embargo, me gustaría simplemente sobre ese recuento agregar dos cosas que me parecen importantes, que son, yo estudié literatura comparada y me acuerdo que Dieter Brall, nuestro gran amigo, nos dio un viejo manual que salió en siglo XXI de literatura comparada, ¿no? Y Alberto ha editado en Filológicas una serie de libros de hermenéutica,
un manual de onomástica, que en el fondo nos habla de la incorporación de las más actuales corrientes del trabajo literario, pero donde teníamos unos huecos muy grandes. Entonces creo que ha sido una labor importante permitirle a los estudiosos, darles herramientas para poder entrarle a la obra literaria con las tendencias intelectuales más importantes del momento. Y por el otro lado, creo que su trabajo desde Filológicas en la recuperación de nuestro pez Galdós, que es Victoriano Salado Álvarez, ¿no? Y creo que también pues recuperar todo eso pues es ir en contra del olvido, ¿no? Y sin duda es un escritor que vale la pena recuperar y leer, en fin. Bueno, voy a hacer un contrapunto que yo creo que va a resultar sabroso para ustedes, porque yo me voy a enfocar primero en la parte personal, ¿no? Hace muchos años estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Un buen amigo de letras francesas, Gustavo Santana, me dijo: tienes que conocer a Andrés Ordóñez, que en ese momento era Juan y tocaba música de protesta y música folclórica, y se había ido a La Habana a tocar, en fin, y nos presentaron. Y bueno, inició una amistad que sigue hasta la fecha. Se hizo diplomático Andrés, y cada vez que regresaba hacía una comida o alguna fiesta donde invitaba a todos sus amigos, porque era casi imposible verlos de uno en uno a todos. Y siempre me encontraba Alberto, porque éramos los amigos de Andrés, cada quien por su lado. Y bueno, rápidamente eso se desapareció y acabamos siendo, como lo somos, muy buenos amigos. Pero recuerdo cómo nos veíamos en el Pedregal en el año Conejo 2, ¿verdad? Donde convocabas a todo este grupo de amigos y ahí estábamos todos, ¿no? La vida siguió, y yo les quiero compartir dos cosas por las cuales estoy muy agradecido con Alberto. Fui su alumno, y no solo fui su alumno, sino que él dirigió mi tesis de maestría, ¿no? Pero más allá de todo eso, hay algo que me parece muy bonito y hasta conmovedor, y es que el primer libro que publiqué lo publicó El Viejo Pozo, y Alberto fue mi editor, ¿no? Y ahora, muchos años después, yo tengo el privilegio de ser tu editor, y pues te quiero primero agradecer porque le hayas dado un empujoncito a Caligrafías, y por el otro lado también te quiero agradecer que te hayas sumado al proyecto del Tapiz del Unicornio, ¿no? Pero esto nos demuestra también que, como decía Borges, dar y recibir es lo mismo, ¿no? Acabas recibiendo y luego acabas dando, y luego estás dando, y estás entre gente buena, digamos, porque entre algunos de los personajes de Oma y otros, pues eso no aplica, esa regla no funciona. Y bueno, antes de pasar a la novela en sí, me voy a referir a lo que decía Andrés, con respecto a la factura del libro. Quiero agradecerle al Fondo Cultura por su hospitalidad, pero tengo la fortuna de contar con una distribuidora que es Nirvana, aquí representada por Vicky, que está aquí atrás de la cámara, y que pues hace una labor espléndida con su equipo de difusión y de todo esto, y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces estoy muy apoyado por ese trabajo de la distribuidora y por Vicky, ¿no? Entonces pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues la historia de esta factura, como tú la llamas, es que siendo yo director del Foro Cultural Chapultepec, se me acercaron unos españoles. Él había fundado Índigo en España, y pues me pidieron el foro para presentar un libro. Necesitaban un espacio muy grande y nos hicimos amigos. Y él fundó Índigo, que es una editorial que se dedicó al esoterismo inteligente y a la salud alternativa, lo cual fue muy importante en su momento porque nació cuando estaba moribundo Franco y no había libros de nada de eso, estaban todos prohibidos. Entonces había un terreno virgen y él se dedicó a todo esto. La crisis del ladrillo lo trajo a México con su pareja, y me pidieron el foro prestado, y luego me dijeron: oye, ¿por qué no hacemos una editorial juntos? O sea, nuestro sueño ha sido tener una editorial de literatura, nosotros sabemos hacer libros, tú conoces a todo mundo, pues órale, vamos con el notario. Ya fuimos con el notario, constituimos el Tapiz, y luego mis queridos amigos se regresaron por cuestiones personales
a España, españoles los dos, y en el contexto de la pandemia México ya no tenía mucho que ofrecerles, pero en esas primeras etapas pues diseñamos el formato, la caja, todo esto, y al final pues me dejaron ya la estafeta como en estas carreras de atletismo y me dijeron, bueno, pues aquí está, pues que te vaya bien, ¿no? No dejes que el barco se hunda, y lo cierto es que creo que pues sigue flotando, ¿no? Y seguimos sacando libros estupendos como agua. Y bueno, nos convoca esta novela Oma, y yo, para hablar de la novela te quiero hacer una pregunta relacionando esta novela con otra de tus novelas que aprecio mucho, que es Headhunters, ¿no? Resulta que hago doy un pequeño panorama, no me estoy saliendo del tema, pero quiero contextualizar también. Si alguna vez el realismo mágico se volvió un sello de la literatura latinoamericana, parecería que la violencia se está volviendo un sello de la literatura mexicana. Y libros como el de Fernanda Melchor, Eduardo Antonio Pabra, que no discuto la factura literaria, etcétera, pero que el tema es la violencia. Y una violencia que ya se volvió una etiqueta y así nos ven y proyectamos eso, ¿no? Bueno, pues la literatura describe lo que pasa, no podemos ni debemos ocultar el sol con un dedo. Pero en ese contexto lo que hace Alberto me parece no solo la labor de un guionista, sino algo que va mucho más allá. Resulta que en Headhunters y en Oma tenemos asesinatos fallidos, actos de violencia que no salen, como en las caricaturas que veíamos cuando éramos niños, que se dispara la pistola y sale una bandera, ¿no? Es decir, algo sucede, la pólvora se moja, estoy metaforizando, no pasa eso en los libros, pero finalmente los actos de violencia no suceden y se convierten en una parodia, se convierten en una vuelta de tuerca, ¿no? Y a mí me parece que al hacer eso, Alberto, lo que nos está diciendo es, sí, yo sé que ahí está la violencia, ¿no? Pero quiero verla de otro modo, quiero darle la vuelta, quiero darle un giro, quiero no olvidar el componente humano, el componente humanista. No todo es lo que vemos todos los días de las bolsas negras abajo de un puente, etcétera, ¿no? Y por eso quizás las cosas no suceden y terminan siendo caricaturescas, pero detrás de esa caricatura, de esa ironía, yo creo que se esconde una lágrima, ¿no? Sin pretender ser cursi. Yo creo que nos damos cuenta de cuánto te duele lo que sucede, pero que no lo quieres ver desde ahí, sino lo quieres ver desde una mirada que es mitad una sonrisa y mitad una mueca y mitad pues un puñal clavado, ¿no? Porque te digo, estaba yo leyendo Headhunters hace rato y hojeando Tractatus, etcétera, pero dije, no, es que me parece una coincidencia, no hay coincidencias evidentemente, pero estos asesinatos fallidos pues me dan pie para hacer esta reflexión, y pues te voy a ceder la palabra, mi querido Alberto, pues agradeciéndote nuevamente que nos hayas dado esta oportunidad, pero a mí me encantaría que comentaras sobre esta violencia alrevesada, ¿no? Y creo que también Andrés quiere decir algo. Yo me voy a meter en por favor, claro, de manera grosera y violenta, ¿no? Porque me parece acertadísima la observación de Pepe Toño, y que me remite a otra sospecha que yo tengo, así como lo ven de Cerecito. Alberto es extraordinariamente rebelde, es una rebeldía rabiosa, en el sentido de enojo, ¿no? De enojo. Cuando uno lee el intertexto de sus ensayos eruditos, como es el caso de Aritmética de la Mente, ¿no? Hay una rebeldía esbozada en una ironía finísima, ¿no? Donde se revela contra una realidad objetiva, social, ¿no? Pero esa rebelión es desde una vertiente de extraordinaria delicadeza y empatía, muy a la mexicana, es decir, muy en la tradición de
de López Velarde, de esa literatura. Por eso es muy interesante sus poemas. El régimen verbal de la poesía de Alberto está muy vinculada con lo que a mí me parece absurdamente alguna vez se designó como los poetas provincianos, es decir, González León, López Velarde, etcétera, ¿no? Toda esa tradición del centro occidente del país. De manera que creo que en Alberto hay un rebelde institucional, es como una paradoja que caracteriza la vida de Alberto, la vida literaria y la vida institucional de Alberto. Es un rebelde incontrolable, ¿no? Pero sumamente controlado, ¿no? Desde sí mismo. Ahora sí ya me callo. Muchísimas gracias a tantas personas. Quisiera agradecerles antes que nada a quienes están aquí. Para quienes escribimos la presentación de un libro es un momento muy, muy especial, y que estén ustedes presentes lo valoro muchísimo. Y eso, primero que nada, desde luego a José Antonio y Andrés por sus comentarios, por su labor editorial, por la parte de José Antonio. Comentábamos y en efecto coincidíamos en que El tapiz del unicornio, y específicamente este libro, es un trabajo editorial extraordinario, muchos años de experiencia. Quienes están aquí conmigo se dedican precisamente, varias personas aquí, a la edición, y les agradezco muchísimo su presencia. Hemos trabajado en un momento u otro precisamente algún texto, alguna revista, en fin, y me complace muchísimo confirmarles que la edición del libro que hoy presentamos es espléndida gracias al trabajo de José Antonio, de Olivia, de tantas personas que hay detrás de un libro bien editado. Y decir esto en este recinto, ya se comentó, tan especial, casi yo diría un santuario de la lectura, santuario en el sentido casi biológico, en el sentido de, así como hay lugares donde se refugian especies en peligro, una buena librería es un refugio de esa especie en peligro, que es el buen lector, especialmente en peligro en nuestro país, asediado por tantas cosas, entre otras por la ignorancia en muchos niveles, y eso posiblemente sea el peligro más grande que corre nuestro país. Y estoy, digamos, asimilando lo que he escuchado. No estoy nada acostumbrado a que hablen de mí, entonces estoy como haciendo una asimilación, porque son dos percepciones complementarias y al mismo tiempo muy precisas, muy agudas y sintéticas. En efecto, esta ironía, que es al mismo tiempo síntesis y condensación de una rabia, de una rebeldía, pues en efecto así es. Algo quisiera mencionarles, que es el libro aparentemente fantasma que se menciona intertextualmente o transtextualmente en OMA. Existe y está aquí, y me gustaría obsequiarles un ejemplar de este manifiesto por migrantes, que es como una destilación de una rabia por lo que se hace con los migrantes, de este error mundial que se está cometiendo con las personas que deben migrar. Y ahí explico desde el punto de vista, casi desde el punto de vista económico, porque es un gravísimo error despreciar a los migrantes, y el costo humano, desde luego, social, y si lo quieren ver así, porque parece que hay personas que solo pueden ver la realidad así, desde el punto de vista económico es un gravísimo error. Y entonces lo estaba escribiendo al mismo tiempo, lo estaba concibiendo al mismo tiempo que OMA, y en efecto dije, nadie va a leer este libro, entonces ni siquiera mis personajes conocen mis libros, entonces eso sí ya empieza a ser un poco grave. Bueno, y entonces OMA, creo que a los nombres que se han mencionado aquí con mucha
puntualidad, solamente agregaría uno, que es el de Alfonso Reyes. Yo creo que con eso podríamos completar, quizá Marcel Proust, y se me escapará alguno, pero en este libro específicamente he querido hacerle un homenaje. Lo he hecho de muchas maneras, pero nunca había querido hacer una especie de imitatio, de homenaje muy explícito a Juan Rulfo y especialmente a el cuento El Hombre. Entonces empieza con una, casi yo diría, una, no sé cómo llamarlo, una postescritura o un homenaje, un tributo a ese cuento que es una persecución. Y hay claves como las cursivas, como decir el hombre, en fin. Y yo estaba muy complacido, les debo decir, con ese pasaje, el primero que leyó Andrés. Es un pasaje que literariamente, como diría Borges, no me deshonra, pero nunca me imaginé que se iba a leer en público, entonces casi quiero disculparme por lo explícito que es, en fin, el texto, pero bueno, así es, digamos, cuando uno publica algo, lo decía Pepe Toño antes de empezar, tantos textos que se quedan manuscritos, tantos textos que no llegan, este momento es muy especial, y en efecto, la otra reflexión que hay que decir también ya es de los lectores, y los lectores de verdad pueden hacer justamente como su lectura en voz alta, sus antologías, sus críticas, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que es fascinante de la literatura, incluso el momento que está viviendo la literatura mexicana, de todos modos es fascinante, porque la enorme libertad y soberanía del lector es el complemento de la enorme libertad y soberanía de quien escribe. Entonces, es la reunión, yo digo, la lectura de dos soberanías, de las pocas quizá que nos quedan, que es la soberanía de la lectura que acompaña a la de la escritura. Y he buscado también en el texto crear un personaje, por supuesto, convincente, por supuesto, natural, que actúe de manera persuasiva, antes que nada, y este protagonista, digamos, que lo ha vivido todo, que es arquitecto, que como todos los arquitectos piensan que todas las demás personas también son arquitectos, entonces se acuerda de Hemingway, que se suicidó, y dice, ese arquitecto que se suicidó casándose a sí mismo, y le dice a su hermano, sí, se casó a sí mismo, casó con Z, pero no era arquitecto, era escritor, pero bueno, no importa, de todos modos captaste la esencia de la historia, porque finalmente este personaje que lo ha vivido todo, que es rico, finalmente es un arquitecto exitoso, digamos, ha llegado al punto en que ha llegado al que llegó Hemingway en algún momento, que son, diría Rilke, como leones que no quieren saber de la propia decadencia. Entonces, Hemingway muere en el momento en que sabe que va a empezar su decadencia, y este personaje implícitamente le hace un homenaje a Hemingway y dice, puedo morir ahora, pero voy a morir de la única manera en que se puede morir para alguien como yo, que es morir de amor, ¿no? Entonces esa es la apuesta que hace el personaje, y lo lleva en estas 13 horas a esa situación límite, y tiene un hermano que es sacerdote y tiene otro hermano que es cirujano, otorrino, y que han debatido toda su vida justamente entre ser un creyente, digamos, trascendental, incluso místico, o ser finalmente un científico racionalista, y es un poco el debate. Algunos pasajes que leyó Andrés, yo los inserto, pero siempre me ha obsesionado que cuando inserto una reflexión con la que me puedo identificar, siempre hago dos cosas. Una, darle la voz a la contraparte, a la opinión contraria, y dos, que sean reflexiones muy breves, no tan breves como es a veces el teatro contemporáneo, que creo que ha llegado a un punto donde los personajes prácticamente hablan, como digo yo, en tweets. Entonces, 140 caracteres y te toca hablar a ti. Ya hablaste 140 caracteres, ahora me toca a mí. Entonces, no ha llegado a ese extremo,
porque si no, no sería posible que alguien como Shakespeare hubiera escrito sus largos monólogos, como el homenaje que le hace al Jerez Falstaff en esa maravillosa obra que es Enrique IV. Entonces, sin llegar a ese extremo, de todos modos, sí busco que sean intervenciones breves y entrecortadas, digamos, por la vehemencia del diálogo. Y yo me voy a entrecortar a mí mismo, me voy a interrumpir a mí mismo para que sea un diálogo, y le voy a dar la palabra o a Pepe Toño, o a Andrés, o al público, con muchísimo gusto y mi agradecimiento. Bueno, yo creo que con independencia de que Andrés o yo agreguemos algo, pues qué mejor que abrir el diálogo con ustedes, ¿no? Siempre tener al autor es un privilegio. Entonces, pues aquí está Alberto para contestar lo que ustedes quieran preguntar, y no sé quién quiera tomar la palabra. Nos piden el micrófono. Aquí está Vicky lista. Acá Diego, mira. Hola Diego, hola Hila. Ahí está. Muchas gracias. Hola José Antonio. Pues yo también tengo el privilegio, como tú, de ser asesorado del doctor Alberto Vital, y pues es un placer estar aquí, pues en esta presentación de un libro que desde ya pues me tiene muy entusiasmado, pues justamente porque conozco parte de la obra, y pues aprovecho para hacer una pregunta referente a este papel del escritor que pues se ha estado abordando, un poco sugiriendo. Yo pienso, doctor Vital, en este libro de las 15 hipótesis sobre los géneros, donde usted menciona que en un cierto momento pues hay un contacto muy importante entre el ejercicio del arte literario y el periodismo, ¿no? Porque en algún momento pues se ve como una cosa pues muy separada, muy distante, ¿no? Como el gran arte y pues lo que hacen los escritores para sobrevivir, para tener un estipendio, etcétera, ¿no? Pero pues esto, o sea, usted lo sabe mejor que nadie, ha llevado pues a ciertas prácticas textuales muy interesantes, ¿no? De frontera, de tipologías textuales muy interesantes entre la escritura del periódico y la escritura pues, de las novelas, o bueno, también en ese momento pues la literatura por entregas y todo esto, ¿no? Pero pensando en esto que se mencionaba sobre las dos facetas, las dos vías de la escritura, bueno, por lo menos las más aparentes que ostenta usted, ¿en qué medida podríamos ejercer una comparación entre ese novelista periodista del tiempo del auge de la prensa con pues el artista literario que es también académico, ¿no? Filólogo, etcétera, ¿no? Pues pienso en usted y pienso en ejemplos como Sebald, Magris, Calvino, pues otros tantos que por allí que justo pensaría yo que pueden ser sintomáticos de estos tiempos. Claro que sí, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Yo todos los días me digo muy seguido que si quiero hacer periodismo desde la literatura, siempre habrá periodistas que lo harán mucho mejor que yo. Son mucho mejores periodistas que lo que yo intentaría hacer. Y lo mismo pienso con los historiadores, siempre harán mucho mejor historia que la que yo intentaría hacer. Eso no impide que abrevemos, como lo sugería el propio Dostoyevsky, del periodismo y de la historia. Me parece que son dos herramientas magníficas. Otra cosa que me repito cada determinado tiempo es: Cervantes escribió el Quijote para muchas cosas, obviamente, pero fundamentalmente lo que él quería era burlarse de los excesos de la fantasiosidad en las que había caído la novela de caballería. Y en ese momento el realismo, ese realismo irónico, era importantísimo, y vean lo que logró, evidentemente, ¿no? Siglos después, Borges escribe prácticamente contra el realismo. Y en ambos casos, complementarios y opuestos al mismo tiempo,
es una gran defensa de la literatura, que yo creo que es lo que debemos hacer siempre, sin demérito de acercarnos al periodismo y a la historia, y lo han hecho maravillosamente autores. Andrés trató muy bien y mucho, y lo apreciaba a Andrés Fernando del Paso, es decir, un maestro, digamos, del aprovechamiento de la historia. Entonces, pero son instrumentos, y yo haría siempre una defensa de la literatura, y ha hecho muy bien Andrés en llamar divertimento a OMA, y desde ahí, de todos modos, una defensa de la ficción, de la invención, inventar. Lo he platicado también con Fernando Solana, con Blanca, que está aquí presente, Blanca Luz Polido. Ana García estaba el otro día en mi clase, como estuvo Blanca hace 8 días, y ella decía, somos de la misma generación, más o menos, que a nuestra generación le cuesta mucho trabajo algo que generaciones un poco más jóvenes están haciendo, que es volcar en lo que se llama ahora autoficción, cosas de la propia vida directamente, ¿no? Nos ponemos siempre ese imperativo de crear un personaje que, por ejemplo, en este caso es arquitecto, en fin, ¿no? O un pintor, y me parece que eso lo vuelve muy, muy interesante. Es decir, ese desafío. Y en Tres Mundos que comentaba Andrés, lo que hago es, lo han hecho otros autores, es imaginar a un personaje que vive y habla desde el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Lo comentábamos con Carlos Maza, hay un autor peruano que ha hecho este desafío, hay un autor uruguayo, y a mí siempre me llamó la atención tratar de hacer un imitatio como escribiendo como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que por cierto Salado Álvarez también hacía ese tipo, llegó a hacer. Entonces, eso es lo maravilloso de la literatura, que no está restringida y no tiene ningún límite, y puedes escribir como quien quieras realmente, ¿no? E inventar lo que quieras, ¿no? A partir de una noticia periodística. Uno de los últimos textos que he escrito es una muestra de una rabia profunda por lo que acaba de pasar con los migrantes en Ciudad Juárez, y escribí 2 textos, y mi foto de perfil ahora en WhatsApp es la foto que me inspiró uno de los textos. Estamos casi en el tiempo, ya casi es una hora, pero yo creo que bien cabe 1 o 2 preguntas más. Entonces, adelante, Estela, por favor. Pues yo no tengo pregunta, yo tengo puro agradecimiento. Esta tarde para mí es absolutamente perfecta. 3 amigos entrañabilísimos, queridísimos, con los que cada vez que hablo, que veo, aprendo, me sorprenden, me conmueven, me hacen reír. Bueno, gracias, José Antonio, Alberto, Andrés. Los veo y me veo y digo, caray, cuánto hemos recorrido, cuántas cosas hemos hecho juntos. Me encanta de Alberto esta formalidad que tiene, pues desde que yo lo conozco. Yo me imagino que desde que salió del vientre de su mamá, salió ya vestido como por él siempre o antes. Pero es efectivamente el gran rebelde con las mejores formas, ¿no? Es increíble, porque pues todos los demás, perdonen Andrés, perdonen, pero como que sí, luego nos paramos y podemos ser como muy, pues hasta insolentes, por decirlo de alguna manera. Alberto jamás, así diga algo que quedes plantado en una pieza, o que incluso dejes la lectura o la tengas que volver con sí, leí lo que estoy leyendo, y es de Alberto. Sí, ese es Alberto, ¿no? El más rebelde, el más juguetón, porque uno lo ve no permitir jugar, nada, pero no, claro que juega, y se nota que se echó a la tierra y jugó canicas, pero si lo ves como que no te corresponde. Yo lo creo porque lo conozco desde hace muchos años, y lo he visto jugar con sus textos, lo he visto arriesgarse, lo he visto siendo un enorme escritor como es
dice él, pues sí, bueno, vamos a hacer una novela al limón y no tiene esta arrogancia, sí, bueno, voy a invitar a fulano y a Mengano, que todos son ya plumas muy avesadas, ¿no? Él se avienta a impulsar a plumas muy jóvenes y él pone su nombre, él pone su sello y no ser un protagónico, sino que da chance a otros de jugar con él. Esta tarde es fantástica, realmente valió mucho la pena el viaje. Rápidamente quisiera agregar en adición a lo que dice Estela, y es otro aspecto de Alberto, y es su vocación de maestro, o de formar gente, de transmitir conocimiento con una enorme gentileza, con una enorme dulzura, ¿no? Pero siempre preocupado, y ahí me recuerdo desde luego mi maestro Fernando Solana Morales, a don Enrique González Casanova, siempre con esa vocación de forme gente, fórmula. ¿Algún otro comentario? Aquí está uno de mis autores jóvenes, que es José María Álvarez y Casa. Bueno, yo no iba a hablar porque me hace discreto, pero ya que me hizo alusión directa. Sí, yo algo que le reconozco mucho a toda la obra de Alberto y a Alberto en general como escritor es que tiene este gran poder, esta gran capacidad, no solo intelectual, sino hasta humana, de guiar escritores. Yo soy uno de esos escritores, yo soy fruto de su árbol, si no voy a poner, no he escrito nada nunca. Entonces, él tiene esta gran capacidad de guiar a escritores nuevos, y de un tiempo para acá que he conversado, es fanático de las biografías y de escribir biografías. Y yo de cierta manera pienso que la influencia que tuvo en mí y seguramente en otros varios escritores jóvenes, él no se da cuenta, pero está poniendo su granito de arena en lo que después va a ser mi biografía, espero, como gran escritor, o la de otros grandes escritores jóvenes que estamos surgiendo gracias a él. Albert Camus tiene un texto que se llama El hombre rebelde, que habla sobre muchas cosas, pero el título esencialmente es El hombre rebelde. Si yo tuviera que escribir un texto sobre Alberto, probablemente le pondría la biografía de un hombre o historia de un biógrafo. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de mí y en otros varios, como ya lo dice, de crear biografías de escritores. Yo, como siempre, ya lo sabe el doctor, lo saben ahora todos, le estoy eternamente agradecido por eso. Todavía no tengo el privilegio de haber leído Coma, aún no lo he leído, pero estoy seguro que es una gran obra y tiene esta delicadeza que tiene el doctor Alberto en su pluma. Y muchas felicidades otra vez por otra vez. ¿Alguien más? Bueno, miren, déjenme contarles que cuando uno es editor, termina una presentación y la personalidad del editor cambia y me convierto en un vendedor de alfombras, ¿no? Entonces estoy un vendedor de alfombras ahí en Mabrecos, donde te fui a visitar, mi querido Andrés. Estoy ahí en FES, ¿no? Y entonces pongo ahí mis alfombras y empiezo, vaya, ¿quién quiere?, etcétera. Pero pues publicar libros hoy es un trabajo colectivo donde todos le entramos, ¿no? Los mismos autores entran con unos frijolitos, yo con otros, ustedes con otros, pero necesitamos hacer que todo esto siga caminando, ¿no? Ya no es como antes, lamentablemente, pues yo cuando empecé en esto decía, qué difícil debe ser escribir un libro. Luego dije, no es tan difícil. Qué difícil debe ser publicar un libro. No es tan difícil, pero vender un libro, eso sí está verdaderamente Sísifo y Tántalo juntos, ¿no? Entonces ayúdenos, llévense el libro, pídanle el autógrafo, siempre tener el autógrafo del autor es una maravilla. Si están pensando, si tienen algún amigo, algún pariente que ya va a ser su cumpleaños, pues ahí está el regalo de cumpleaños de paso, ¿no?
Entonces, pues sí, les agradecemos su presencia. Muchas gracias, mi querido Alberto, sobre todo a ti como el autor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a Nirvana, al fondo, y sobre todo a los amigos, porque siempre una presentación literaria es un acto de amistad. Gracias, buenas noches.